Uno de los primeros consejos que hemos transmitido es escoger muy bien la entidad donde va a jugar tu hijo. Una vez decidido, debes depositar toda tu confianza en el entrenador que va a dirigir el equipo. El entrenador es el máximo responsable deportivo de un equipo. Su papel consiste en tomar decisiones y velar para que el funcionamiento del equipo marche correctamente. Debe intentar sacar el máximo rendimiento a cada uno de los jugadores en los entrenamientos y en los partidos. Es una carga de trabajo importante y es un grado de responsabilidad muy determinante también. Por lo tanto, no solamente buscamos entrenadores que sean buenos a nivel de trabajo en el campo, sino que también tengan unas dotes de psicología y de pedagogía bastante importantes en sí. Empezamos ya trabajando con niños desde los 4 años y consideramos que en cuanto más joven es un jugador, necesita de un personal más capacitado y más profesional en cuanto a estudios y en cuanto a conocimiento de esa etapa evolutiva en la que se encuentra. El entrenador formador debe preparar muy bien los entrenamientos y planificar adecuadamente los ejercicios. También debe conseguir actuar de forma imparcial cuando toma sus decisiones. Cuando entorpecemos la labor del entrenador, estamos perjudicando el desarrollo de los niños. En el momento que, por diferentes motivos, empiezan las quejas o empiezan ciertos resquemores o empiezan ciertas cosas que no están del todo de su agrado, siempre hacemos lo mismo, ¿no? Siempre hacemos un recordatorio, les informamos y hacemos un reconocimiento de todas aquellas cosas que hemos dicho en reuniones informativas o incluso diferentes artículos que hemos ido colgando en la web, para hacerles un recordatorio de lo que es la fundación en sí y para que no tengan ninguna duda en el sentido de que la decisión en su momento la tomaron ellos y tienen que ser lo más consecuentes posible con la decisión que tomaron en un pasado, ¿no? Si no estás de acuerdo con el entrenador, no interfieras en su trabajo. Y a final de temporada buscas un club donde le enseñen mejor a tu hijo. Dejar más aparte si el niño juega muchos minutos o juega pocos y dejar que él decida, porque luego a largo plazo se ve el resultado. Cuando tú traes al niño al club, sabes que hay un entrenador, el entrenador ha sido trabajado y escogido para que lleve ese equipo, lleve esos niños. Hay que situarse en el sitio del entrenador. Los 12, 15 o los niños del equipo, cada uno es un mundo, el entrenador los va trabajando y tiene que transmitir la confianza del niño con ellos. Y los papás tenemos que estar al margen y no meternos ni en el entreno ni en el partido. Y si hay alguna incidencia, hablarlo con calma. Respetemos la decisión del entrenador. Hagámoslo por nuestros hijos y por cuidar el ambiente de la entidad. Aconsejamos siempre que no se interrumpa para nada el trabajo del entrenador, pero que si las cosas os parece que no van bien, puede hablarse por el conducto reglamentario y tener una charla personal con el entrenador o con el mismo coordinador, ya que a todos nos interesa ayudar al chico, especialmente si pensamos que falta alguna información que el entrenador no posee. La idea es siempre trabajar en equipo, padres, profesores y jugadores. Este punto es muy importante si realmente queremos que un equipo progrese. Hemos de conseguir una gran unidad entre todos que permita al equipo rendir al máximo nivel, porque si está unido, tiene mucha fuerza dentro y fuera del campo. El buen ambiente en el equipo y entre los padres es la clave del éxito deportivo. Es cierto que existen estos problemas a nivel de entrenador, ¿no? Que puedan estar poco preparados o que no estén adecuados a lo que tú estás buscando. Pero lo que sí que puedes encontrar es una entidad que se adecúe a lo que estás buscando. Si estás aquí y ya has elegido, pues ya no te puedes quejar. Has de estar hasta el final de temporada y si no, pues habértelo pensado antes de haber cogido y apuntar al niño. Que los padres no estén excesivamente encima del entrenador. Lógicamente siempre tienen dudas, preguntas, que se atienden, bueno, encantados, ¿no? Pero el exceso de la preocupación hacia el entrenador es malo, ¿no? No transmite, incluso los niños esto lo detectan también, ¿no? Por lo tanto, es muy negativo para la formación. Muchas veces el problema es el papá entrenador. Es un personaje que no falta a ningún partido, asiste a todos los entrenamientos, hace estadísticas, filma en vídeo los partidos, da órdenes a su hijo primero y luego quizá al resto de jugadores. No pierde detalle en los partidos y lo vive con tanta intensidad que a veces parece que ha jugado el partido con su hijo. No me gusta
gusta que me grites desde las gradas del campo. Papá, me da mucha vergüenza que me eches bronca delante de mis amigos. Tampoco me gusta que el entrenador escuche tus gritos. Él ya me dijo cómo tenía que jugar. El motivo del papá entrenador, que lo acompaña en todos los sitios, lo entrena él individualmente, en casa habla con él, es que tiene un convencimiento total de que su hijo va a ser un jugador profesional, una figura mundial. No queremos que se pierda y entonces no permitimos que nuestros hijos hagan ningún fallo. Tenemos que dejar que el chaval trabaje, no meternos en los entrenamientos, no pensar que tenemos, al contrario, pensar que el niño está aquí, está aprendiendo, está evolucionando, porque si no, y no meternos a nivel de que el entrenador es el malo, que el club no funciona. No, hay que dejar que el niño haga su trabajo y el entrenador también. Siempre hay algo de qué quejarse. Quiero que todos mis compañeros jueguen, hasta los que saben menos que yo. No me gusta que te enfades cuando me cambian por otro. Su hijo sufre las consecuencias de ese cariño y protección paternal malentendidos y, por supuesto, el entrenador también lo sufre. Es muy difícil que un niño con este modelo de padre progrese correctamente. Poco a poco se convertirá en un niño inmaduro, consentido y diferente al resto del grupo. Realmente es tan difícil la educación de nuestros hijos porque la pasión que tenemos con ellos pues nos ciega y nos lleva a equivocarnos. Menos mal que junto a este modelo está el de los verdaderos padres ante los que hay que quitarse el sombrero. Acompañan a sus hijos al fútbol, mantienen una actitud discreta de apoyo, animan a su hijo y al grupo y no crean presión innecesaria, sino que ofrecen una enorme motivación y seguridad. En definitiva, saben disfrutar del deporte de sus hijos.